Para usted, ¿qué es la salvación? Vamos a aprender ahora eso. ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos salva Dios? Del fuego eterno. ¿Nos libra del fuego eterno? Así es. ¿Y cómo se dio la salvación? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ajá, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué más? A través de su iglesia, ¿no? Así es, a través de su iglesia. Así es, correcto. Ahora vamos a pasarnos a otra parte. Dios hizo un plan de salvación, ¿verdad? ¿Cuál es ese plan? Pues cumplir los mandamientos, ¿no? Parte de... Más o menos. Sí. Creer los mandamientos y sacramentos. También. Creo. También, sí. Hay un plan de Dios para salvarnos. Tiene un plan Dios, un plan de salvación. Entonces, esto vamos a aprender. ¿Qué le parece si vamos a aprender esto ahora? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se da la salvación? Solamente eso. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se da la salvación? ¿Cuál es el plan de salvación de Dios para el hombre? ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué peligro nos salva Dios? Esto yo me he fijado, usted sí sabe, pero hay que poner las cosas así más asentaditas. La mayoría de las personas no saben explicar esto, no saben decir qué es la salvación. Siempre dicen así: bueno, la salvación es que Dios viene y me quita el cansancio, me quita una enfermedad, cuando estoy triste me ayuda. Que tiene razón, sí, pero no es lo correcto. Eso no es correcto, no es lo que es. La salvación es otra cosa. Entonces, eso es importante saberlo para explicarlo. Entonces vamos a ver esa parte ahora. La cosa está así. ¿De qué nos salva Dios? Del pecado. Bueno, ¿y qué trae el pecado? Muerte. Así es. Eso lo vamos a ver en Romanos 5:12. En Romanos 5:12 vamos a ver qué dice y de ahí vamos a partir para profundizar. Y si ya sabe explicar eso, qué bueno sería, porque entonces ya esto es algo bueno para enseñar a otra persona esto. Y así evangelizamos. Romanos 5:12. Vamos a ver qué dice ahí. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es. Ahora explique eso. Si lo sabe explicar, eso va a ser algo muy bueno. Sí. Pues aquí se refiere hombre a Adán y a Eva, ¿no? Porque los Así dos es, pecaron. efectivamente así es, sí. ¿Qué más? Ellos pecaron y por ellos entró la muerte. Sí, así es, correcto. Pero eso sí, yo lo entiendo, ¿no? Soy creyente y todo, y nací en la iglesia católica, pero otra persona que no nació con esa fe va a decir, pero qué injusto, o sea, si él pecó, no yo, porque a mí porque yo también o sea, soy pecador, porque yo también voy a morir. ¿Cómo lo explica ahí uno? Eso lo explica en otra parte del apóstol San Pablo, que creyente y no creyente va a ser juzgado. Así es. No, pero en este punto, ¿no? O sea, que él me diga sí o ella. Pero oye, los que pecaron fueron ellos, no yo. Sí. Bueno, claro. Porque se recorre a toda la humanidad, pues. Hay dos comentarios ahí.
primer comentario sería este: ¿has pecado tú o no? Eso sería ya presente, en lo presente. ¿Has pecado tú o no? Ciertamente que podríamos decir eso: tú no tienes culpa, fue Adán y Eva, pero tú has pecado, has cometido pecados, tú. Entonces, ni modo que vaya a decir que no tiene pecado. Pues todos hemos pecado, de algún modo u otro, que no hemos matado ni robado, pero tenemos otros pecados. Un pecado, por ejemplo, de omisión es no evangelizar. Ese es un pecado de omisión y es grave, por eso el mundo está como está. Y ni lo confesamos, ¿verdad? Así es. Y así es, ni se confiesa el pecado, ¿no? Entonces, me he confesado mal. Entonces, empezando por ahí, ya estamos mal. No oramos también. El otro pecado es así que no se nota, pecados que no se notan, así como que no les da una importancia. Hay muchos de eso, ¿no? Enseñar al que no sabe, por ejemplo, también es un pecado, también eso. No confiar en Dios también es otro pecado. Y pues ahí entramos todos. O por vergüenza, ¿no? A veces nos da vergüenza. También. Pero a veces, eso yo digo de la confianza en Dios, yo creo que ahí caemos todos. Porque nos desesperamos cuando tenemos una necesidad. Nos desesperamos. Deberíamos de confiar en Dios. No confiamos, pues es un pecado. Nos dejamos llevar por la tristeza, también es pecado. O sea, hay muchos pecados que no se notan. Bueno, esa es una parte. La otra parte es esta, ¿no? La otra, ciertamente que nosotros no tuvimos culpa. Claro, pero eso fue lo que manchó toda la humanidad. ¿Lo que qué? Lo que manchó a toda la humanidad. Ajá. Así nacimos fuera del reino de Dios por culpa de Adán y Eva, claro. Así es, por la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero podíamos ponernos en lugar de ellos, también nosotros. Hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Lo más probable que sí, porque el diablo es bien astuto. Eso es. Hay que imaginarse, y esto es importante, hay que imaginarse qué le dijo el diablo a Adán y Eva, aparte de lo que está escrito en la Biblia. Así es. Hay que imaginarse, porque es el padre de la mentira, el diablo. Entonces le dijo un montón de cosas, ¿no? Aquí en la Biblia nomás dice eso, pero el diablo, sí, el diablo tiene mucha mentira. ¿Qué significa eso? Podríamos decir esto, ¿no? No le creas a Dios, porque eso es lo que está diciendo el diablo. Cuando le dice, no te vas a morir, porque así le dijo el diablo. No te vas a morir, no te va a pasar nada. ¿Qué significa eso? Que no te vas a morir. Va a ser eterno, ¿no? Va a ser como Dios, ¿no? Sí, vas a ser como Dios, ya le dijo, ¿no? Así que no te va a pasar nada. ¿Para qué le crees a Dios? No le creas. O sea que Dios ya le había dicho a Adán y Eva que obedecieran a Él, que no comieran de ese árbol, ¿no? Pero si ahondamos más en esa parte de ahí, Dios les dijo claramente, yo pienso que les dijo Dios claramente: miren, yo soy su papá, yo los hice a ustedes de la nada, yo quiero que estén siempre conmigo, yo los amo, todo, ¿no? Todo lo que le puede decir un papá a un hijo, ¿verdad? Pero tengo un enemigo. No le crean a nadie, porque yo soy su papá. Yo tengo un enemigo y por lo tanto tengan cuidado. En otras palabras, ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es en otras palabras, ¿no? No le crean a nadie que les diga que pueden comer de ese árbol. Créanme a mí. Entonces viene el diablo y le creen al diablo.
en lugar de creerle a Dios. Eso es una cosa fea. Y por culpa del diablo pasó lo que pasó. Así es. Pero también, señor Serafín, yo he escuchado que el libro del Génesis no tiene que tomarse literal, que es otro tipo de libro, no es histórico, no es... Pero aunque es así, es un libro de enseñanza. Sí, ajá. Entonces nos enseña algo que, por ejemplo, Jesucristo cuando habló de Adán y Eva también. Cuando dice Dios los hizo uno, Dios hizo al hombre y a la mujer. Entonces, primero, o sea que Jesús también se refiere a eso. Es una enseñanza lo que da el libro del Génesis para que nosotros aprendamos cómo es Dios y cómo sucedió todo de una manera sencilla para que podamos entender el lenguaje de Dios a nuestra manera. Pero entonces eso sucedió porque aquí lo retoma, ¿no? San Pablo. Pues se toma como enseñanza para todo. Para todo se toma como enseñanza. Ahora, que diga uno, así sucedió, pues puede uno decir sí, ¿verdad? O puede decir, bueno, a lo mejor crió un montón de personas, porque como hay, después que el Caín se fue y por allá se casó con una mujer, bueno, por fin, ¿cómo está eso? Que no nada más era la familia de Adán y Eva, porque ¿cómo se fue Caín a casar con otra mujer allá? Así lo dice, ¿se fijaron que así dice el Génesis o no? Que se fuera, no he leído esa parte. Pues léanla para que vean. Vamos a ver el libro del Génesis. Después que pecó, después que cometió el pecado, Caín, ¿qué hizo Caín? Vamos a ver el libro del Génesis. También ahí surge la pregunta de cómo se multiplicó la humanidad, ¿no? Sí. Solo era nada más Adán y Eva y los dos hijos. Uno murió y nada más estaba Caín. Después tuvo más hijos Adán, también. Pero vamos a ver esta parte, vamos a ver esta partecita de ahí. ¿Qué? Génesis 4:17. Ok, dice, conoció Caín a su mujer, Ajá. la cual concibió y dio a luz a Enoc. Así es. ¿Con quién se casó entonces Caín? Dice aquí el versículo 16, Caín se fue de la presencia de Dios y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén. Y pues dice que se casó y que ahí tuvo. Entonces, ¿cómo está eso? ¿De dónde salió esa mujer ahí o qué? ¿Sí? Dice que se fue al país de Nod, o sea, un país donde hay gente, ¿no? Sí. Se supone. Bueno, pues entonces, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió esa mujer? ¿Que no nada más era una familia? O sea que ya no coincide la cosa ahí. Por eso a veces dicen que la Biblia se contradice y que por eso no debemos de creer en la Biblia, ¿ok? Bueno, pero aquí hay que tomar esto no de manera literal, sino que el libro de la Biblia del Génesis es un libro como parábola, donde Dios nos enseña algo, que Dios es el creador, y punto. Que cómo sucedió lo demás, pues no se sabe, pero sí tomamos a Adán y Eva como enseñanza para nosotros, ¿sí? Como dijo Jesús, Dios hizo al hombre y a la mujer al principio, así con relación a Adán y Eva lo está diciendo, así es. Ahora, volviendo a lo anterior, entonces nosotros no tenemos la culpa, pues no, pero como Dios nos premió, o sea, el diablo engañó a Adán y Eva, pero Dios nos va a poner como todavía en un lugar más alto, podríamos decir así, porque nosotros recibimos a Jesucristo en la comunión. Los ángeles no lo pueden recibir así, nosotros sí. Eso es algo grande para nosotros, que si hubiéramos permanecido como Adán y Eva no lo podíamos recibir. Así es. No había pensado eso. Los ángeles. Sí, o sea, nosotros sí podemos recibir a Jesús a la comunión y los ángeles no.
Así que, Y acá habla de Matusalén, ¿ella de dónde salió? ¿También del país de Nod? Matusalén. No, pues creo Matusalén es de... Bueno, eso no sé. Mejor no nos metamos ahí porque de eso no le sé ya más. Vamos a centrarnos en... Enoc, el hijo de Caín, es la hija acá, dice, ¿no? Enoc tenía 65 años. Ajá. Cuando engendró a Matusalén. Bueno, es que es hijo de Matusalén. Ok. Viene de Caín. Sí. Bueno, ok, entonces vamos a continuar otra vez con el tema de la salvación, ¿no? Estábamos viendo entonces que Adán y Eva pecó. Y por culpa de Adán y Eva, toda la humanidad quedó manchada y con muerte. Por un hombre, dice el apóstol San Pablo, entró la muerte, ¿no? Así dice. Ahora, hay que explicar ahí cuál muerte. ¿A qué se refiere cuando dice muerte? ¿Que acaso Adán y Eva se murió? ¿Se murió luego? Porque dijo Dios, si comes algo te vas a morir. No le pasó nada. Su cuerpo siguió viva. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice muerte? No se refiere a una muerte del cuerpo. Se refiere a una muerte así como del alma, como del espíritu, algo así. Pero más bien, lo más exacto es esto. Es separación de Dios. Eso quiere decir separación de Dios, alejamiento de Dios. Pero si ellos no hubieran pecado, no moriríamos, ¿no? No, así es. No, así es. Por lo tanto, también se refiere a la muerte física, ¿no? También, pero eso después. Entonces aquí hay que aprender varias cosas, que hay varios tipos de muerte. En la Biblia nos habla de varios tipos de muerte. Muerte, podríamos decir, alejamiento de Dios, y muerte del cuerpo, o sea, separación del alma del cuerpo, también. Entonces hay varios tipos de muerte. Eso es algo para aprender. La otra cosa también es que también hay una muerte, que también hay una muerte con Cristo, también. Cuando nos bautizan, morimos con Cristo. Y también hay una segunda muerte, que lo dice el Génesis. El Apocalipsis. También dice que hay una segunda muerte. ¿Y esa? La segunda muerte es cuando las personas resucitan, y resucitan los que están en el infierno y se van a la segunda muerte. Ay, Dios. Es decir, resucitaron, pero se van a la segunda muerte. ¿Sí? Es decir, ya se van a quedar ahí, en la segunda muerte. Por eso dice el libro del Génesis, ahí que no experimentarán los que se mantienen en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, no experimentarán la segunda muerte. Así. Entonces, en la Biblia hay varios tipos de muerte. Y aquí lo que se trata es alejamiento de Dios. Se alejaron de Dios, dejaron de ser sus hijos. Ya no son hijos de Dios. En otras palabras, ¿a quién pertenecen? A Dios. Entonces estamos aprendiendo qué es la salvación, ¿verdad? Sí. Estamos viendo la parte esta. Colosenses 1:13. Ya casi al final de la Biblia. ¿Del Antiguo? No, al final de la Biblia, Nuevo Testamento. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Así es. Por la muerte de Jesucristo, a ver qué explica ahí. ¿Qué le entiende? Él nos libró del poder de las tinieblas. Pues Jesucristo, ¿no? Sí. ¿Y luego? Nos trasladó al reino del Hijo Ajá. de su amor. ¿Eso qué quiere decir? Que por amor a nosotros murió en la cruz, ¿no? No, lo que quiere decir esto es, dice, Él nos arrancó, no sé cómo diga ya, aquí dice, Él nos arrancó del poder de las tinieblas. O podemos decir de otro modo, Él nos arrancó del poder de Satanás. También. Sí. Y nos trasladó al reino de Jesucristo.
¿Quién? Jesucristo. Ujú. Jesucristo fue el que nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. No, habla del Padre. Dice, o sea que el Padre, nuestro Padre Dios, nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesucristo. A través de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que anteriormente estábamos en el reino de... De las tinieblas. Así es. Y Él nos trasladó de ese, con su muerte en la cruz, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Cómo? Por el bautismo. O sea que todos los del... No personas, pero... Todos los del todos Antiguo del Testamento Testamento estaban muertos. muertos. Así es. ¿Aún los justos? Todos. Por eso todos se iban al infierno, buenos y malos. Se murieron al infierno, todos. Pero no hay que pensar que al decir infierno quiere decir que todos van a sufrir ahí. No. Se le llama lugar de los muertos en la Biblia, así se le dice. ¿A dónde se iban los del Antiguo Testamento? Al lugar de los muertos. Así es. Entonces, que se le dice también infierno y tiene otros nombres. También se le dice Seol. ¿Seol? Seol también se le dice en el Antiguo Testamento. También. Seol. Dice Hades. Tiene muchos nombres. Entonces, aquí lo importante que hay que grabarnos es esto, de que pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y estamos viviendo ahorita un tiempo, a nosotros nos tocó vivir en el tiempo en que la humanidad, si se bautiza, es arrancada del poder de las tinieblas y es trasladado al reino de Jesús. En el tiempo pasado no se podía hacer eso, porque no había venido Jesús a liberarnos. Entonces Jesucristo viene y nos libera de eso. Nos traslada al reino de su Hijo amado. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Ahorita se me vino a la mente cuando Jesús murió en la cruz, descendió a los infiernos, ¿no? Así es, exactamente, Ahí descendió a los también. infiernos. ¿A qué descendió a los infiernos? ¿No se acuerdan qué descendió? Ahí, Yo creo que fue por la gente justa, ¿no? así es, fue fue a rescatar las personas justas, las personas que se portaron bien en el Antiguo Testamento, no por las que se portaron mal. No. Esos se quedaron ahí. Se quedaron ahí, pero los que eran justos, los que habían luchado por ser mejores en el Antiguo Testamento, esos no sufrían igual que los otros. ¿Sí? Los otros era otra cosa. ¿Por qué? Porque los que morían siguiendo el camino de Dios, lo que pasó es que no podían ver a Dios. ¿Pero de ahí los rescató o a qué fue lo que... Sí, a eso fue Jesús a llevárselos. A llevárselos. Así es. Los sacó de allá. Entonces, ahora nosotros... Pues Adán, Abraham, me imagino está allá, ¿no? En el cielo. Así es. Sí, esto Los es cosa, profetas esto es también. cosa mía, no es cosa que diga la Biblia, ¿no? Yo pienso que los profetas, por ejemplo, Moisés, los grandes profetas, Moisés, Elías, todos ellos, yo creo que Dios tuvo el poder de llevárselos. Por los méritos de Jesucristo, ellos se libraron, Dios los libró. Porque todas las personas que se iban al cielo, no se iban al cielo, se iban al seno de Abraham. Así dice la Biblia. Y dice que están descansando ahí. O sea que no están sufriendo como los que sí. Eso lo dice Jesús en una parábola, en la parábola de Lázaro y el hombre rico. ¿Sí se acuerda de esa parábola o no? De Lázaro. Sí, el que estaba sentado a la puerta de la casa pidiendo limosna y pidiéndole comida, y el rico salió, no le dio nada, se murió el rico y también el pobre, y el pobre se fue al seno de Abraham y el rico se fue al infierno. Es decir, se fueron los dos al lugar de los muertos, pero uno se fue al seno de Abraham y el otro no. Así es.
No podían entrar al cielo ¿Ese dónde está el libro? Yo lo leo con calma. es la parábola De de Lázaro y el rico. Okay. Así es, así se busca eso. Bueno, entonces, ¿de qué nos salva Dios? Ahora sí ya puede explicar. De las tinieblas, ¿no? Así es. Y ¿de qué nos habla entonces Romanos 5:12? ¿Se acuerdan? Ahora sí ya puede explicar bien de qué nos habla el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Ya puede extenderse un poquito más. ¿Se acuerdan qué decía? Si no, léalo otra vez y a ver si lo puede explicar. Porque sería bueno que usted ya supiera explicar eso. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ajá. A ver si ya lo puede explicar o no. De acuerdo con lo que estuvimos viendo. Sí, que por nuestros primeros padres entró el pecado por haber desobedecido a Dios. Ajá. ¿Y por qué hay que explicar lo que es lo de la muerte? Dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado de la muerte. Ahora, ¿qué muerte? Hay que explicar qué es eso de la muerte. Que la muerte del alma. Ajá. Que es la separación de Dios. Ajá. Hay que explicar más cosas. El bautismo también. Lo del bautismo. Y también hay que explicar Colosenses 1:13. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hay que explicar también todo eso. ¿Pero dónde menciona lo del bautismo aquí? Eso lo vemos en otra parte. Sí. Es que todas las comunidades que había ya estaban bautizadas, ¿sí? Ya estaban bautizados. Entonces, vamos a ver eso, si quieres lo vemos ahí, por el bautismo aquí. Vamos a ver esa parte de ahí. El bautismo nos salva. Porque también el domingo nos dijo algo el sacerdote que el bautismo ya se hacía desde mucho antes. No, eso no es cierto, no existía el bautismo. No, el bautismo comenzó con Jesús. Se hacía la circuncisión, pero eso no era el bautismo. No, pero sí que se hacían antiguamente, como allá por Mesopotamia, todo eso antes. Pero no la religión de los Moisés. No. Otra cosa. Así, pero a nosotros lo que nos interesa es ver lo que hacía el pueblo de Israel, que es, nuestra religión es una religión judeocristiana. Entonces, eso era de otros pueblos, eso ¿Pero qué tipo de bautismo era? No nos interesa. Acuérdese que bautismo quiere decir sumergir. Eso quiere decir bautismo. Generalmente se hacía en agua. Así es. El bautismo es sumergir en el agua, es un rito que se hace. Así es. Dios Padre le revela a Juan Bautista que él tiene que bautizar. Cuando viene Jesús, entonces Jesús establece su bautismo. Hay dos bautismos entonces en la Biblia: el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Así es. ¿Y cómo bautizaba Juan? ¿Cómo? ¿Cómo bautizaba Juan? En el agua, así dice. Pero no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo, ¿no? No, no. ¿Cómo era no. lo que él decía? Nomás lo sumergía en el agua y es todo. Ahí dice en el Evangelio de Mateo, vamos a verlo si quieren, cómo le hacía. Pero ahorita lo importante es que se nos grabe que hay como un método de salvación, ¿ok? O sea que Jesús viene y nos salva, pero eso no quiere decir que no hay que hacer nada, ¿sí? Bueno, sí. Porque eso es lo que las iglesias protestantes dicen. Ya te salvó y ya. Y hasta dicen que no hay que bautizarse, porque el bautismo no salva. O sea que eso no está bien. Es el capítulo 3
Por eso le dicen Juan Bautista. Vamos a ver el capítulo desde el 1 en delante, 3, 1 en delante. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Ese es aquel quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sí. Ahora pasas hasta el versículo 11. Yo os bautizo en agua para conversión, Ajá. pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Así es. Entonces dice que lo bautiza con agua. Luego, ¿qué dice más? Y luego él los bautizará En el Espíritu Santo y fuego. Es otro tipo de bautismo. No es el bautismo en agua, sino es otro bautismo. No es. Por eso... Pero él hablaba del reino de Dios, ¿no? Él hablaba más. ¿Juan Bautista? Sí. Bueno, está esperando el reino de Dios que lo trae Jesús. Pero aquí estamos hablando cómo bautizaba Juan. El bautismo de Juan es un bautismo en el agua. Y el bautismo de Jesús va a ser en el Espíritu. Así es. Y entonces, ¿por qué los niños se bautizan y les ponen agua? Porque el agua es algo simbólico, signo de pureza, de limpieza. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque, y también es símbolo del Espíritu Santo, el agua, también. Entonces, aquí no interesa, no interesa aquí no interesa si se meten en una pila grande o una pila chica o nada más le ponen agua, eso no es importante porque el bautismo es en el Espíritu, ¿ok? Entonces, sí, porque de ahí también los protestantes dicen, no, pero te tienes que sumergir. Sí, dicen que sumergir, pero es en el Espíritu. El Espíritu no se ve el Espíritu Santo. Así es. Por eso no es tan importante sumergirse en agua, porque no es el sumergirse en el agua, es el sumergirse en el Espíritu. La iglesia lo usa el agua porque así también está puesto en la Biblia. También así se bautizaba con agua, pero ya no es lo importante porque es en el Espíritu. Muy bien. Entonces, eso del bautismo hay mucha cosa que decir porque es otro tema. Sí, es otro tema. Así es. Que otro tema que si lo agarramos de ahí, pues ya agarramos otro tema. Porque hay que explicar muchas cosas sobre el bautismo, ¿ok? Sí. Pero aquí lo que vamos a aprender es que el bautismo nos salva. Vamos a ver. Entonces, hasta qué hemos aprendido, de eso se trata ahorita, porque que no se nos olvide esto. ¿Qué es la salvación? Que ya me lo había dicho al principio. Ay, ¿qué es la salvación? La salvación... ¿Del pecado? De la muerte? Sí, bueno, vamos a analizar la palabra en sí. ¿Qué significa salvación? Y ya con eso nos orientamos. ¿Qué es eso de salvación? El significado de la palabra. Rescate. Rescate. Salvación es que Dios nos libra de algo peligroso que nos va a suceder. Entonces nos quiere salvar de eso. La salvación siempre nosotros lo pescamos o lo concebimos de este modo. Decimos, te salvaste, por poco te atropellan. Sí. O sea, había un peligro. ¿Qué peligro? Que lo atropellaran, ¿no? Te salvaste, tuviste una enfermedad muy difícil, mira qué bien, te saliste. O sea, nos libramos de un peligro. ¿De qué peligro nos libra Dios? Del pecado, de la muerte. De irnos al infierno. De eso nos libra Dios. O sea, nos libra de la muerte, del alejamiento de Dios para siempre. El hombre quedó condenado a estar separado de Dios para siempre. Y no había ningún remedio, nadie podía hacer nada para corregir eso. Por eso tuvo que venir Jesucristo aquí a la tierra a liberarnos de eso. Entonces,
veo que sí, no está tan fácil pescar esto, ¿no? Entenderlo. Pero una vez comprendiéndolo, tiene uno mucho de qué hablar de Dios, de qué predicar de Dios y cómo evangelizar. Es muy importante eso, porque Jesucristo vino a eso, a salvarnos. Entonces tenemos que entender cómo se dio la salvación. Que bien me dijo usted con sacramentos, sí es cierto. O sea que Dios dejó herramientas para salvarnos nosotros. O sea, Él nos salvó, pero eso quiere decir, le salvó, no quiere decir que no hay que hacer nada. Él nos dejó un método de salvación. Así es. Entonces tenemos que meternos a ese método de salvación. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué más? Los sacramentos. Así es. Así porque acuérdese que él dice que el bautismo nos salva. Entonces, en otra parte de la Biblia aquí nos dice que el bautismo nos salva.